Quiero que vayamos a Mateo 16, 13. Matthew 16, 13. Mateo 16, 13 es solamente un versículo que cuando estaba estudiando vino a mi mente también para añadirlo. Hay muchos versículos y vamos a seguir dando muchos versículos porque cuando hablamos de quién es Jesucristo, tenemos que tenerlo claro. Mateo 16, 13, búsquelo. Amén. Puede tenerlo en hebreo, en inglés, en español, en francés. Hermano Fred, gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Quién lo tiene? Léalo, por favor. Viniendo Jesús, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. El 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. amén. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Mire que le llama Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre lo que has dicho, sobre lo que has confesado, sobre esta roca, sobre esa palabra, edificaré mi iglesia, y dígalo conmigo, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Y no solamente se queda ahí el Señor, sino que sigue, y dice el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Una buena pregunta, hermanos, que el Señor tenía para sus propios discípulos. Cesarea es un sitio donde hoy mismo van muchísimos a pasear. Era el sitio donde todos los barcos más grandes llegaban, porque era la marina más grande que había. Era lo que usaban los romanos para ellos llegar allí. Era el sitio donde los romanos tenían sus por decirlo así, sus mansiones hasta el día de hoy. Cesarea, que es Keisaria en hebreo, toda el área de las casas es donde vive la gente más rica de Israel. Allí tiene la casa los ministros, Benjamín Netanyahu tiene su casa, los músicos, los actores, toda la gente rica vive en esa área hasta el día de hoy, porque es una área que desde los tiempos antiguos era muy rica. Amén. Entonces el Señor dice que llega allí y hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hablamos el domingo de Mateo 28, 19 sobre el nombre. Pero ahora el Señor está diciendo: ¿quién dicen ustedes que es esta persona que está frente a ustedes? Amén. Y hoy en día esto causa mucha controversia o hay mucha confusión, porque la gente piensa que, un ejemplo, los eruditos o los cabalistas en Israel dicen que Jesucristo era solamente un falso profeta. Entonces ya tenemos una característica, dicen que es falso. Los musulmanes en su libro dicen que él fue un profeta, pero no como Muhammad. Eso, amén. Los testigos de Jehová dicen que él solamente estaba ayudando a Jehová, pero que él era más diminuto en fuerza. Entonces, aún en las religiones más grandes, o cuando hablamos del musulmán, del judaísmo, del cristianismo, hay mucha controversia sobre quién es Jesucristo. Y como nosotros tenemos que tener claro esto para ir y hacer discípulos, porque si no entendemos esto, nos vamos a confundir nosotros y vamos a confundir la gente que le estamos dando un estudio bíblico. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Hay mucha confusión acerca de este tema.
Pero la Biblia no se confunde. Amén. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden, es un Dios que Él cuando dice algo, Él lo cumple. Y hoy vamos a ver qué era lo que decía no solamente la palabra del Señor, sino también hablando dentro de la palabra del Señor, los profetas, los patriarcas. Y eso es un tema muy importante, hermanos, porque si queremos enseñarle a alguien el camino, la verdad y la vida, tenemos que saber guiarlos al Señor. Entonces, si hoy el Señor Jesucristo se para enfrente de este mundo y dice, ¿quién soy? Hay gente que va a decir, tú eres un falso profeta. Hay gente que va a decir, oh, no, tú eres, Mohammed es más grande que tú. Otros van a decir, oh, no, tú eres solamente una parte o una ayuda entre el Padre, Hijo y Espíritu. Pero cuando Pedro, por revelación divina, y ahí es donde vamos hoy, y el Señor lo dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Sí? Hay revelación, hermano, que solamente viene por el Espíritu del Señor. Amén. Y cuando Pedro dice esta palabra, saca las llaves espirituales del Señor y se las pasa a Pedro. Y le dice, mira, de ahora en adelante, yo sé que tú me vas a negar, yo sé que tú vas a tener fallas, pero por la revelación que tienes, tú vas a tener poder para atar y desatar lo que haya arriba en los cielos o abajo en esta tierra. Eso es poderoso, hermano. Entonces, lo que me da a entender a mí es que cuando sabemos quién es Jesucristo verdaderamente y el poder que había en Él y el poder que hay en Él, usted y yo nos volvemos esos Pedros. Amén. No nos volvemos aquellos que están confusos diciendo, ¿quién es? Bueno, de pronto Elías. Sí, mire, sus mismos discípulos. Uno dice que es Elías, el otro dice que es Jeremías. Pero espera, era Juan. Pero no, Juan solamente tiene 6 meses entre usted y él. Porque la Biblia dice que tenía 6 meses Elizabeth cuando Jesús entró en la foto. No, hermanos, mucha gente nos va a decir cuál es ese pensamiento de ellos. Aún hay gente que piensa que el Señor todavía sigue crucificado en esa cruz. Y de ahí nunca se levantó. ¿Sí me explico? Pero nosotros, como seguidores del Señor, tenemos que tener esto claro. Primera de Juan 5:20, el apóstol estaba diciendo... El Señor preguntó, ¿quién es Jesucristo? Juan lo estaba respondiendo. Vamos a mirar, primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Diga conmigo, y estamos en el verdadero. Es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ok? Entonces, en la Biblia vamos a notar que se mencionan términos como, y lo hablamos el domingo, términos como Padre, términos como Hijo, términos como Espíritu, términos como el Poderoso, términos como el Gran Yo Soy, términos como el Proveedor, términos como Él es mi refugio, la mano, el dedo, el oído. Entonces, la Biblia nos da muchas formas para nosotros entender los atributos de Dios. Mucha gente cuando ve que dice hijo, piensan inmediatamente que es otro ser aparte de Dios. Amén. Como que si yo estoy hablando de mi hijo Lucas, es aparte de mí. Pero en realidad vamos a verlo hoy por las Escrituras que no era así. Porque lo que el Señor había prometido, Él lo iba a cumplir de una manera específica. Amén. Y eso lo vamos a estudiar hoy. Entonces, ahí nos dice que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es el verdadero. Y estamos en el verdadero. Amén. Y eso es algo muy importante. Entonces, ¿quién es Jesucristo? El Evangelio de Juan, empezando por el capítulo 1:1. El apóstol Juan era un apóstol que daba muchos momentos de revelación. Y por eso yo pienso, esa es mi creencia, que el Señor le dio Apocalipsis a él. Amén. Porque él verdaderamente tenía la capacidad de interpretar cosas que otros no podían. Porque ¿por qué no se le dio a Pedro? Él era el de las llaves. Amén. Él fue el que predicó Hechos 2:38. ¿Por qué no Pablo? Él escribió más cartas. Él hizo más viajes. Pero Juan tenía un conocimiento, una revelación más profunda con el Señor. Y por eso es mi pensamiento que el Señor honraba eso. Amén. Porque la Biblia dice que Él lo amaba, Él era el amado. Entonces Juan dice, cuando Juan empieza en la carta de Juan, usted mira que empiezan los evangelios,
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando cada uno de ellos empieza sus cartas, ellos la empiezan de diferente manera. Pero cuando Juan empieza su carta, ¿ok? Él empieza diciendo, en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era. Entonces Juan ya nos está aclarando en el primer párrafo o el primer versículo que él está escribiendo, en su primera carta está diciendo, no, usted no vino del mono. No hay tal evolución. No hay tal cosa que usted es un bing bang y bum bum y usted salió. Hermano, eso no existe. Amén. Porque entonces, ¿de dónde una explosión usted saca algo que vive? Hasta el día de hoy no hemos visto eso. Amén. Entonces, Juan nos está diciendo, en el principio ya había un creador. Y por la palabra de ese creador, todas las cosas fueron hechas. Y en el principio todo fue hecho por ese creador. Pero después en el versículo 14 dice, y aquel verbo, aquella palabra. Si usted lo busca en su diccionario, verbo es palabra. Pero no tiene figura. ¿Sí me estoy explicando? Que usted puede escuchar ahora mismo mi voz, pero en este audio usted no está viendo mi rostro. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos escucharon los truenos, los sonidos. Y Moisés dijo, Señor, muéstrame tu cara. Él dijo, no puede ser, porque ciertamente morirás. Amén. Entonces, el Señor como espíritu no podía revelarse a la gente porque inmediatamente la gloria de Dios, la Shekinah que le llaman, mataba a las personas. Entonces, cuando Juan dice, pero ese verbo, esa gloria, ese poder que había en Génesis, se manifestó o se hizo carne. Y dice, y ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Amén. La misma gloria que vio Moisés, la misma gloria que le presentó a Abraham, la misma gloria que vieron los patriarcas y las matriarcas, la misma gloria que vieron los ángeles. Ellos la estaban viendo, pero ya en un cuerpo. Amén. Ya podían mirar a Jesús, ya podían tocar a Jesús, ya podían saber qué se siente, o aún mismo Jesús ya podía saber qué siente un ser humano. Yo siempre le digo a las personas, si el Señor no tuviera la capacidad de entender sus debilidades, sus pecados, sus errores, como carne, Él no pudiera juzgarnos como carne. Amén. Él puso la ley para el pueblo de Israel para juzgarlos a ellos según lo que Él pensaba que era la ley. No robarás, no hurtarás, esto y lo otro. Pero cuando dice Juan que Él se manifestó en carne o Él se hizo carne, Él ya la ley la probó por sí mismo. Él probó que era la tentación, porque el diablo lo tentó. Él probó que era tener sueño. Él probó que era tener hambre, sed, cansancio, estrés, porque la sangre que brotaba de él cuando estaba orando en Getsemaní, eso tiene que ser un tormento tremendo. Amén. Entonces el Señor, ahí es donde dice en Hebreos que Él en todo fue tentado, mas en Él no se halló ni un pecado. Y así mismo Él se puede compadecer de nosotros. Eso es lo importante entender, hermano. Si tuviéramos solamente un Dios que está en los cielos y Él no tiene cómo compararse al dolor o a la alegría o a las tristezas o a las tentaciones de nosotros, no tuviera misericordia de nosotros de la manera que nosotros lo necesitábamos. Amén. Pero como Él fue tentado en todo, usted y yo tenemos esa llave en nuestras manos. Amén. Y por eso Él dice, no te voy a dar más carga de la que no puedas soportar. Aflicciones tendré en este mundo, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, eso es un principio que tenemos que aplicarlo. Lo que Juan estaba diciendo es, yo sé que la gloria que Él mostró está con nosotros, caminó con nosotros, andó con nosotros, se sentó con nosotros, comió con nosotros. Pero también lo vimos traspasar paredes. También lo vimos en una nube cuando se transfiguró. También lo vimos clavado en ese madero, pero lo vimos resucitar. Amén. Eso es lo que Juan está diciendo. Entonces es muy importante entender esto. Ese verbo fue hecho carne. Pablo, en primera de Tesalonicenses 3:16, esto es un versículo muy poderoso. Mira lo que dice Pablo. Perdón, Timoteo. Pablo, el hijo espiritual de Timoteo. Dice, indiscutiblemente, grande es el misterio. Diga conmigo, es un misterio.
La piedad es un misterio. La piedad es un misterio, hermano. Dice, Dios fue manifestado en carne. Si ve que la Biblia no dice el hijo o un padre o un ayudante o un segundo. La Biblia dice, Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. O sea, que este misterio no es para discutirlo porque es indiscutiblemente. Pero hay gente que por tradiciones, y como lo hablábamos el domingo, por tradiciones, porque crecí en un hogar así o porque me pusieron en un hogar así, dice no, él es solamente otro profeta, o él es un falso profeta, o él solamente es un hijo que le está ayudando a su papá a hacer su trabajo. No, hermanos, cuando los discípulos hablan, y eso lo vamos a hablar hoy, cuando los profetas hablan, ellos estaban diciendo que el Dios de la gloria iba a estar con nosotros, e iba a estar en nosotros. Y por eso lo que mora en usted y yo el día de hoy es la misma Shekinah, la misma gloria que estaba en el principio. Amén. Entonces nosotros no somos menos que Juan o que Pedro o que Isaías. Isaías dice, yo vi la gloria del Señor. Amén. Nosotros no somos menos, lo que tenemos que buscar es entender esa revelación. Y eso es lo que yo estoy orando durante estas semanas que estamos viendo todos estos estudios, de que tengamos esta revelación, salud, tan fuerte que cuando la gente nos pregunte podamos decir, este es Jesucristo. No porque lo reveló carne y sangre, sino porque tenemos la revelación, así como a Pedro. Amén. Y así mismo vamos a tener la autoridad de actuar en esa potestad que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? El profeta Isaías es uno de los profetas más profundos que hay para hablar del Mesías. La palabra o el nombre Isaías se traduce del hebreo, diga conmigo, Ishayahu. Tremendo, ya pongan en 10 ahí en el examen de hebreo. Ishayahu viene de la raíz Mesías y el que revela. Entonces, lo que está hablando es de Yad, que es como una revelación, Ishayahu, y en la palabra también viene el Mesías. Entonces, por eso el Señor usó Isaías, porque Isaías, el nombre de él significa el que revela al Mesías. ¿Ok? Entonces, por eso Isaías es el que más habla del Mesías. Y por eso le llaman, los eruditos le llaman, o los estudiados le llaman a él el profeta mesiánico. Fue el que más habló del Mesías. Porque el nombre de él ya abarca ese título. Amén. Entonces, si no escuchamos a Isaías, estamos mal. Y por eso Isaías 7:14 dice, el Señor mismo os dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso es otra palabra hebrea. Emmanuel significa el que está con nosotros. ¿Ok? Esa palabra viene de dos frases, Imanu o Im-Manu. Significa que está en el pueblo y está caminando con nosotros o está en nosotros. Entonces no era como usted decir, bueno, yo sé que Dios está conmigo, pero yo sé que Él está por allá lejos, pero Él está conmigo. No, Immanuel significa usted está ahí conmigo. Amén. Usted sabe que ahí está Él conmigo. Que si el diablo me ataca, yo tengo aquí al Dios mío. Que si las circunstancias vienen, Él está ahí. Que si esta barca se está moviendo por las tormentas, Él está ahí en esa barca. Aunque esté durmiendo un poquito, pero Él está ahí. Amén. Sí, porque muchas veces Él quiere probar tu fe. Amén. Y muchas veces la barca se mueve, pero tenemos que nosotros decir, Señor, levántate que vamos a perecer. Y cuando verdaderamente nosotros hacemos eso, el Señor dice, bueno, cálmese todo ya, vamos para adelante. Amén. ¿Cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado eso. Entonces, hermanos, lo que Isaías está empezando a decir 500, casi 600 años antes de la venida del Señor era, ese Dios de la gloria va a llegar, se va a manifestar, espérenlo, porque yo vi, dice Isaías, en el segundo capítulo de Isaías dice, yo vi la gloria del Señor. Amén. Entonces el profeta estaba revelándolo. Diga conmigo, Immanuel. Entonces usted no anda solo, dígale que está a su lado, usted no está solo. Usted tiene un Dios poderoso a su lado, amén. Dios no le reveló su nombre al profeta, pero él dice esto, mire. Mi pueblo, mire, Isaías 52:6, ¿ok? ¿Lo tienen ahí? 52:6. Mi pueblo sabrá mi nombre.
En aquel día, ¿por qué? Yo mismo que aún estaré presente. La Biblia no dice porque el que voy a enviar va a estar presente. Isaías dice, este Dios, el que adora al pueblo, el que va a manifestar su pueblo, estará presente. Ahora, si estamos hablando del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que era un espíritu, ¿cómo iba a estar presente? Tenía que tener carne. Amén. Amén. Entonces ya Isaías lo estaba diciendo. El cumplimiento de esta profecía lo vamos a ver en Mateo 1:22. Amén. Donde dice que todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ahí está hablando de Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Emmanuel. que significa Dios con nosotros. ¿Sí ve? Isaías tenía una revelación tan profunda como la tuvo Pedro cuando él sabía quién estaba delante de él. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber, solamente no entenderlo en nuestro intelecto, sino también hacerlo, decirlo. ¿Cómo explicarlo, hermanos? Porque hoy en día usted habla con gente y le van a decir, no, él es solamente un profeta, él solamente es el hijo, él no tiene que ver nada con el poder, él es diminuto, él es un falso profeta. Y hermanos, los que tenemos esta revelación, tenemos que saber decirle, no. Él es el mismo Dios del ayer, de hoy y del mañana. Él fue el que hizo los cielos y él es el que viene en Apocalipsis. Él fue el que nació en Belén, pero él también viene a reinar, dice la Escritura. Amén. Entonces aquí, hermano, estamos viendo que este niño iba a ser Immanuel. Él iba a andar. Él iba a necesitar una mamá que lo llevara. Y por eso la Biblia dice que él era el hijo del hombre. Porque como hijo necesitaba una parte carnal. Y eso era su mamá. Pero como Dios Todopoderoso, él era y sigue siendo el Dios Todopoderoso. Amén. Y eso lo vamos a ver. Entonces, el niño que debe nacer en Belén de Judea iba a ser el Dios fuerte y Padre eterno, según Isaías 9:6. Porque ¿qué dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado por su hombro, y se llamará su nombre, mire, admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué fue lo que vino a cumplir el Señor? Todos esos títulos. Amén. Cuando usted necesita un Dios fuerte, clame a Jesús. Si usted necesita un consejero, clame al Señor. Si usted necesita, amén, un admirable, amén, ¿quién más? Jesús. Cuando usted necesite un Padre eterno, si usted se siente huérfano o de pronto creció sin padres, ahí está el Padre eterno. Él nunca nos ha dejado, amén. Él siempre ha estado pendiente. Y más que todo en estos días que necesitamos tanta paz, diga conmigo paz. Ahí está, no solamente el que da paz, sino diga conmigo el príncipe. Pero muchas veces no estamos clamando estos aspectos de nuestro Dios, amén. Entonces, cuando entendemos quién es Jesucristo y la revelación que Él vino a traer, entendemos que todo lo que está alrededor de Él se cumple en su nombre, amén. Pero si yo necesito paz, o usted necesita paz el día de hoy, Señor, yo necesito tu paz. Tú eres el príncipe de paz. Señor, yo no sé hacia qué dirección va a tomar mi vida. Yo necesito que tú seas mi consejero, Padre. Mi familia está de pronto en una situación diferente. Yo necesito su consejo. Porque sabe que es lo bueno del Señor, que Él conoce el mañana, usted y yo no. Él sí sabe qué es lo que va a pasar mañana. Nosotros le creemos al que dice, mañana puede llover y después sale el sol. Nosotros le creemos a la gente, pero nuestro Dios cuando dice, mañana va a ser esto, Dios lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el mismo Isaías 43:10 nos dice esto. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, se dirige al pueblo de Israel, y mi siervo que yo escogí. ¿Sí ve? La Biblia dice que él ya lo tenía en su mente, cómo es que iba a rescatar a la humanidad. Ahí está hablando del sacrificio, o del sumo sacerdote, o también cuando Juan lo vio. ¿Qué dijo Juan cuando vio al Señor? He aquí el Cordero de Dios. Dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Muchos dais ahí, ¿sí o no? Muchos caes, bueno. Para que me conozcáis y creáis y entendáis. Ya siento español aquí. Que yo mismo soy. Diga conmigo, el yo soy.
Yo soy. Ese es el Dios que servimos. Amén. Voy a tomar una pauta ahí. Cuando Moisés estaba preocupado y le dijo, Señor, si yo voy a tu pueblo, ¿cómo les voy a decir que aquí viene uno que tú has enviado? Diles que yo soy, está contigo. Él le hubiera podido decir, Moisés, anda y dile, el que tiene la vara va contigo. Pero él dijo, yo soy. ¿Sabe por qué él dijo yo soy? Eye, porque en hebreo la palabra es eye. Diga conmigo, eye. Eye usted lo puede poner donde sea. Yo soy es, si usted necesita agua, yo soy agua. Si usted necesita el maná, yo soy el maná. Lo que el Señor estaba diciendo a Moisés, anda y dile al pueblo, el que no puede estar limitado, va con ustedes. Y ese es el mismo Dios que está con nosotros el día de hoy, hermano. Amén. Y yo doy gracias que ese yo soy sigue en medio de nosotros. Amén. Si necesitamos agua, Señor, tú eres el agua. Amén. Amén. Él está, hermano, dispuesto. Si necesitamos un abogado, Él es el abogado. Amén. Si necesitamos paz, Él es la paz. Si necesitamos que Él sea el tabernáculo, Él es el tabernáculo. Amén. Si necesitamos que Él sea el que abre el mar, yo voy a abrir el mar. Si necesitamos el fuerte Israel, Él va a estar ahí. Si necesitamos la rosa de Sharon. Entonces, cuando Él le dijo al pueblo de Israel, yo soy, Él estaba diciendo, lo que ustedes quieran que yo sea, eso voy a hacer. Amén. Y por eso Él dice, yo mismo soy el que soy. Antes de mí no fue formado Dios. Y mire que ahí la Biblia lo pone en D minúscula. Eso es algo que tenemos que aprenderlo. Cada vez que usted escribe Dios con D minúscula es un Dios pagano, es un Dios diminuto. Cada vez que la Biblia lo pone con D mayúscula, ese es el Dios todopoderoso. Amén. Porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Amén. Y hay gente que cuando escribe Dios, yo sé que de pronto es por falta de ortografía o lo que sea, ponen con D minúscula. No, hermano. Porque la D minúscula, cada vez que la Biblia lo pone, era para referirse a los dioses paganos o aún al Dios de este siglo, que es Satanás. Pero cuando se refiere al Dios todopoderoso, o también Espíritu Santo, usted va a ver que aparece la E con mayúscula. Amén. Entonces dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El 11 dice, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Mire lo que dijo Jesús. Jesús dijo en Juan 8:24, si no crees que yo soy. ¿Sí ve? Y la gente en Israel, hermano, le crujían los dientes a los fariseos porque él sabía que el único que podía presentar como el yo soy era el Dios Todopoderoso. Era el Mesías, era el Salvador. Porque Juan nunca dijo, yo soy. Juan dijo, no. Porque a Juan le hicieron la pregunta, él dijo, no, hay uno que viene detrás de mí. Ese es más poderoso que yo. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, hermano, que ese mismo yo soy está con nosotros el día de hoy. Y él dijo, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, hermano, que el que nació en Belén era ese mismo Dios de la antigüedad, porque Isaías ya lo había dicho. Él tenía que nacer, él tenía que crecer, él tenía que aprender, él tenía que sufrir como nosotros, él tenía que padecer como nosotros, porque la Biblia dice que él fue nuestro sacrificio. Él fue nuestra reconciliación. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de Jesucristo, no estamos hablando de un falso profeta o un medio profeta o otro, no, estamos hablando del mismo Dios Todopoderoso del Génesis, en Mateo y en Apocalipsis, Él es el mismo. Amén. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Amén. Jesús dijo en Hechos 4:11 y el 12 dice que este Jesús es la piedra reprobada y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué dijo Isaías? El Señor utilizó a Isaías y dijo, yo mismo que hablo estaré presente. Y el Señor dijo, si no creen en mí, no van a poder ser salvos. Amén. Si no vienen a mí, no van a poder ser salvos. Y en Hechos dice que Él, ese nombre, es donde tenemos salvación. Amén. Entonces, en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Ahora, ¿cuál es el Padre? Obviamente, cuando la Biblia presenta este término o esta terminología, es una forma de decirlo así, es el creador. Amén. Porque un padre es el que crea algo. Hablando pues en esos términos, es como una persona que ya tiene esa experiencia. Entonces cada vez que la Biblia nos muestra Padre, está hablando de la creación.
Él era padre en la creación, pero en la redención, hablando de la crucificación y la de resurrección, Él era hijo, Él tenía que ser carne. Porque Él como espíritu no iba a decir, bueno, yo voy a pagar los pecados por toda la humanidad viendo que no tengo sangre. Él necesitaba sangre, porque acuérdese que lo primero que Él estableció en el tabernáculo de Moisés era, si no hay sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, cada vez que una persona se bautiza en el nombre de Jesús, cada vez que una persona dice hay poder en la sangre de Jesús, hermanos, lo que usted está metiendo ahí, el diablo sabe, es de que usted está aplicando el poder de esa sangre. Amén. Esa sangre tiene poder, hermanos. Si tuvo poder allá en esos palos, aleluya, en Éxodo, y solamente era un corderito el que rociaron. Y lo tremendo es que dice la Biblia que todos los que entraron a esa casa y había sangre en los linteles de la casa, de la puerta, la muerte no entró. Así hubiera un Egipto allá, la muerte no entraba. No era por el pagano, no era por el pecador, era por la sangre. ¿Sí me está entendiendo? Mucha gente dice, no, fueron solamente los hijos de Israel que entraron. Pero ¿qué pasa cuando la Biblia dice que salieron y también estaban muchos de los egipcios creyeron? ¿Por qué? Porque seguro Él le dijo, no, véngase conmigo a mi casa, porque nuestro Dios va a matar a todos ustedes. Y si usted le mete en nuestra casa, no va a ser salvo. Y así fue, hermano. Entonces lo que le estoy queriendo decir es que si esa sangre tuvo poder para derribar la muerte, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo, dice la Escritura? Y esa sangre hoy está viviente en nosotros, hermano, amén. Esa sangre actívela, está dentro de usted, hermanos. Porque la Biblia dice que aquella sangre es la que nos limpia, es la que nos purifica, es la que hace las cosas. Y por eso, yo me acuerdo siempre mi madre decía, hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Porque, hermano, el diablo le tiene temor a la sangre de Jesús. Los demonios huyen cuando usted dice hay poder en la sangre de Jesús. Entonces, aquí vemos que el Padre que mora en mí hace las obras. El Padre no era otra persona metida en Jesús. Era el mismo Espíritu Santo del Dios Todopoderoso de Génesis. Amén. Y por eso la Biblia dice, y Juan dice en 4:24, que Dios es Espíritu. Pero Él quería sentir lo que nosotros sentimos. Y por eso yo le doy gracias al Señor, hermano. Porque hay muchos dioses en este mundo que ellos no entienden ni a sus propios seguidores. Y por eso el Salmo dice, tienen ojos, no pueden. Tienen oídos, tienen boca. Y así tales son los que le adoran. Pero usted y yo tenemos ojos, Él sí ve. Usted y yo tenemos manos, Él sí tiene manos. Usted y yo tenemos necesidades, Él las suple. Porque Él sabe. Amén. Si usted dice, Señor, tengo sed, Él también pasó por ahí. Señor, estoy cansado, Él también estuvo ahí, hermano. Amén. Entonces nosotros hoy, hermano, tenemos que tener esta revelación que vino sobre Pedro. Y esa era mi oración. Que cuando usted le pregunten quién es Jesucristo, y el diablo empieza a decirle, Jesucristo no te ama, mira que tú eres esto. Mira. Usted diga en el nombre de Jesucristo, yo sé quién es mi Cristo. Amén. Yo sé que Él es mi roca, yo sé que Él es mi Salvador, yo sé que Él es el gran yo soy. Diga conmigo, gran yo soy. Lo que usted necesite, ahí está el gran yo soy. Él no dijo, bueno, el que de pronto estoy, no, el gran yo soy está en medio de nosotros. Wow. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque había un discípulo que no había creído todavía. Pero mire lo interesante, el Señor no lo rechazó. Y el Señor le dijo, bueno, te me vas de la congregación. Si hubiera sido un pastor ahí medio raro, pues vete a la congregación, no te queremos aquí, porque tú eres un dudador aquí, eres un incrédulo aquí. Pero el Señor le dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y después tuvo tiempo y le dice, ven, tócame. Mira mis manos. Dice, mira mis manos, pon tus dedos aquí. Y dice, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sí ve, hermano? La idea del Señor Jesucristo es de que todos seamos creyentes. Y la idea del diablo es de que usted siempre dude. Entonces, sí, Él vino con una duda, pero el Señor nunca le dio una cachetada. Dijo, vete de aquí que ya... No. Él sí le dijo, tanto tiempo contigo, pero ven que te voy a mostrar una revelación más tremenda. Y después vemos a Felipe haciendo milagros en Samaria.
¿Sí ve? Lo que pasa cuando alguien tiene la revelación, usted puede estar en un momento en duda, pero cuando usted sabe quién es su Señor, usted va a Samaria, predica, demonio fuera, y eso era tremendo el avivamiento. Dice que había un gran avivamiento por la prédica de Felipe. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nunca lo rechazó. Amén. No como nosotros ya hubiéramos rechazado a un montón de gente, hermanos. Pero no podemos ser así. Siempre pongan en los zapatos de Jesús. ¿Qué haría el Señor? Amén. ¿Qué haría el Señor en ese caso? Entonces, por eso el Señor tenía esa clase de espíritu para las personas. Dice que Él, movido a compasión, movido a misericordia, Él lo hacía. Y eso es algo importante, hermano. Tenemos que ser más misericordiosos, porque usted nunca sabe cuándo vamos a necesitar nosotros misericordia. Jesucristo es el único Dios que ha existido desde los días de la eternidad. Y en eso la Biblia lo dice. ¿Qué dice Miqueas? Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, diga conmigo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Antes de Génesis, después de Apocalipsis. Porque Alfa y Omega, principio y fin, no tienen límite. Amén. Entonces Miqueas estaba diciendo, pero tú, Belén, amén, Betlehem, que es casa de pan, al que le gusta el pan. Sí, Belén significa Betlehem. Bet o Bait, diga conmigo, Bait. Tanto vamos a aprender hebreo entonces ahí. Escriba ahí, hermano, Bait. Bait significa casa. Lehem significa pan. ¿Ok? Entonces, por eso cuando dice Belén, en sí la palabra en hebreo es Betlehem. Y de ahí donde tenía que venir el Salvador. Cuando Miqueas habló de eso, estaba hablando del pan de vida. Amén. Amén. ¿Ok? No era un pan así de esos, era un maná que venía del cielo. Porque esa palabra lehem también se traduce para la palabra maná. Y maná significa porción. Entonces lo que estaba diciendo Miqueas es que viene una porción del cielo, ese va a ser el Señor sobre Israel. Amén. Y por eso le dice el rey, entonces tú eres el rey de los judíos. Tú lo has dicho, jefe. Así de sencillo. El Señor le puso ahí sí, porque es indiscutible. Digo conmigo, es indiscutible. Con que Jesús es el único Dios, tú lo has dicho. Con que tú eres rey, tú lo has dicho. Amén. Esa era la confianza que el Señor quiere que nosotros tengamos, hermano. Amén. Entonces, el niño que iba a nacer en Belén, ese es lo que Colosenses, mira lo que dice Colosenses 1:15, perdón. Esos son versículos, hermanos, que necesitamos tenerlos bien claros. Anótelos, yo le puedo enviar este PowerPoint, lo vamos a poner en el YouTube también, estas enseñanzas, porque Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen Del Dios invisible. el primogénito de Toda la creación. el único. El primero y el último. Diga conmigo, Él es la imagen. Él es la imagen. Lo que Moisés pidió ver, Juan lo vio. Amén. Lo que Moisés pidió ver, Felipe lo vio. Lo que Moisés pidió ver, Pedro lo vio. Pero Moisés, Dios en su misericordia, le dio la oportunidad. Cuando el Señor se transfigura, ¿a quién llama? A Elías y a Moisés. ¿Sí ve que Dios cumple su palabra? Amén. A un muerto, Él le dijo, vas a ver mi gloria. ¿A quién llamó el Señor? A Elías y a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es la ley y Elías es los profetas. Y por eso la Escritura dice, edificados bajo la ley y los profetas, siendo la principal cabeza del ángulo, Jesucristo mismo. Cuando el Señor se transfiguró y llamó a Elías y a Moisés, Él estaba diciendo a Pedro y a Jacobo y a Juan que estaban ahí, muchachos, yo soy la ley y yo soy los profetas. Eso, hermano, es una revelación que poco la tienen, pero nosotros tenemos que agarrar esta revelación y decir gracias, Señor, amén. Porque no te la revelaste a los sabios, la diste a nosotros, hermano, amén. Entonces, cuando el Señor se para y ve a Moisés y ven los muchachos allá, yo me imagino, hermano, y porque Pedro dice en la Escritura que dijo, Señor, ¿será que podemos abrir unas casitas para que hermano, Pedro no sabía ni qué decir. Pero lo que el Señor estaba mostrando era, yo soy el Dios de los profetas y yo soy el Dios de la ley. Amén. Amén.
Y por eso ellos escucharon la voz que dijo, hagan lo que Él le dice. Porque, hermanos, ellos también estaban en un momento de confusión. Entonces, no se olvide que alguien le dice, no, que eso era solamente para el Antiguo Testamento. Diga, Jesucristo es el Dios de la ley. Amén. Que eso es solamente para los profetas. Jesucristo es el Dios de los profetas. Que eso solamente es para el Nuevo Testamento. Jesucristo es el mismo Dios que dice que edificado sobre fundamento y profetas, siendo la principal cabeza. Amén. Eso era la ley, hermanos, porque eso es lo que pasaba. Entonces, dice Juan en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Jesús, el que es, el que era y el todopoderoso. Vamos rápido por el tiempo. Juan 8:34, Jesús le dijo a los discípulos, a los judíos, perdón, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. El 44 dice, vosotros sois de vuestro padre. Mire que si hay un padre. El diablo. Por eso yo le dije a usted el domingo, yo no puedo decir Padre, Hijo y Espíritu nomás, porque ahí dice que Padre es el diablo también. ¿Ok? Y la Biblia dice que el hijo de perdición también es el diablo. Y dice que el espíritu de confusión o el espíritu del anticristo también es el diablo. Entonces, si solamente bautizamos a alguien en Padre, Hijo y Espíritu, o Padre, Hijo, lo que sea, ¿qué Padre estamos invocando? ¿Qué Hijo estamos invocando y qué Espíritu estamos invocando? Amén. Entonces por eso necesitamos el nombre. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, mentiroso y padre de mentira. Y a mí, mira lo que dice el Señor, y a mí porque lo digo la verdad, no me creen. ¿Sabe por qué no le creyeron? Por la religiosidad, hermano. Hay mucha gente que es muy religiosa, pero revelación poca tiene. Hay gente que se aferra a la religión, pero en sí, hermano, Jesucristo vino a mostrar fue esa comunión, esa conexión. Porque religiosos habían en todo Israel, hermano. Mire que eso es lo que no querían, y mire cómo les dio de duro. Ustedes son del Padre, pero no del Padre, ustedes son del diablo. Amén. Santo Dios mío, que el Señor nunca nos diga eso a nosotros, hermano. Amén. Amén. Entonces, y dice, de cierto os digo, que el que no guarda mi palabra, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. El 52 dice, los judíos dijeron, ahora vemos que tienes demonio. Mire, ¿sí ve que ese espíritu es tremendo? Abraham murió, mire lo que dicen ellos, Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y el Señor vuelve y le responde, versículo 53, ¿eres tú acaso mayor que vuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo, los religiosos? Mire el espíritu religioso, hermano, y eso es algo que hasta el día de hoy está por todos lados, no solamente en Israel, en toda iglesia, en todo lugar, en toda denominación. Hay gente que cree muy espiritual, muy religiosa, y al final no tiene nada de revelación. Lo que usted y yo necesitamos es relación y revelación. ¿Sí me escuchó? Escríbalo, relación y revelación. Seguimos. Jesús le dijo, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día. Yo me imagino a esa gente esta hora que le tiraba piedra ya, gloria al Señor. Y lo vio y se gozó. Abraham lo vio. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, y sigue, se quedan tremendos. Dice, aún no tiene 50 años, ¿has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, grítalo conmigo, yo soy. Yo soy. Aleluya, ese yo soy está con nosotros, hermano, amén. Él sigue estando con nosotros, aleluya. Él es el Emmanuel, es el gran yo soy, hermano, el gran yo soy. Amén. Lo que necesitemos hoy, hay que clamar en ese gran yo soy. Amén. Yo soy el que existe por sí mismo, el autoexistente, el que es, el que era, el alfa y el omega, el primero, el último, el que ha de venir, el todopoderoso. Amén. Y sí, en Génesis solamente era el verbo. Mateo vemos la carne. En Apocalipsis viene el rey. Amén. Sí es. Mano Fer, él ya no viene un pequeñito que hay que cuidarlo. Que qué miedo que Faraón va a enviar para que lo maten, que hay que llevarlo allí. No, la Biblia dice que él ya viene es con espada. Es decir, bueno, ¿quién es el que va conmigo y quién es el que está contra mí? Ese es el Dios que estamos esperando, porque Él vuelve otra vez por nosotros, amén. Entonces, hermano, Él ya no está
pobrecito en Belén y María para allá y José para allá porque nos están persiguiendo y que tenemos que ir para... No, hermano, sáquese eso de la cabeza. Él ahora es rey, Él está sentado en el trono. Amén. Él está diciendo, yo estoy con usted. Amén. No importa lo que pase, no importa las situaciones. El teólogo Juan dice en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, aleluya, que decía, yo soy. Amén. Como trompeta. Yo me imagino una trompeta que tiene, porque si una trompeta suena bastante fuerte, yo me imagino el Señor, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¡Wow! Eso sí es revelación. Y él puso su diestra hablando sobre su poder sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y mire lo que dice el versículo 18. El que vivo y el que estuve. Mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. El que estuvo muerto. Si es que no dice el que yo envié o el que dicen que no. Él dice yo el que vivo estuve muerto, pero ahora estoy aquí frente a ti, Juan. Amén. Amén. Y vuelve y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿A quién le dio esas llaves? A Pedro. ¿Cuándo? Cuando Pedro dijo, tú eres el único Dios poderoso. Amén. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Hermano, esta enseñanza tiene que animarnos nosotros hoy a entender que quién es Jesucristo. Él es el único Dios todopoderoso. Amén. No se deje, hermano, poner de la gente que Él es una menos y que Él está aquí, que Él está en un triángulo, que Él está más abajo, que Él está más arriba, que Él es un falso. Hermano, no, usted tiene que declararlo y ponérselo en su mente, porque el diablo está confundiendo a mucha gente en este aspecto. Porque si minimiza la revelación que tenemos, vamos a estar dudando, con miedo y con temor. Pero cuando usted se para y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el único Dios que me puede ayudar, ahí dice, Pedro, ahí están tus llaves. Aleluya. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates será desatado. Ese es el poder que tiene un hijo de Dios cuando tenemos la revelación del nombre. Amén. Y por eso hay tanta gente, hermano, que nos dice Jesús solo. Pero ¿para qué más si Él todo es? Amén. A mí me han dicho, es que usted predica a Jesús solo. Es que Jesús es todo para mí. Aleluya. Amén. Si Él es el alfa y el omega, ¿yo para qué necesito más? Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces, en este día, hermano, tenemos que entender que ese mismo yo soy está con nosotros. Ese mismo que tiene las llaves está con nosotros. Y lo que Él está diciendo a muchos el día de hoy es, ¿quién dices tú que soy yo? Amén. Sí es. ¿Me vas a limitar o vas a dejar que yo sea el gran yo soy? Amén. Gran yo soy. Amén. ¿Me vas a limitar porque de pronto ahora no tienes trabajo o vas a dejar que yo sea el proveedor? ¿Me vas a limitar porque de pronto las cosas no están saliendo como tú quieres o me vas a dejar actuar como yo soy? Amén. Amén. Sí es, Señor. ¿Me vas a limitar porque tu forma de pensar no es la mía y tus caminos no son los míos o me vas a dejar a mí entrar y hacer lo que yo sé hacer? Amén. Sí, aunque venga Faraón detrás y esté el mar adelante, yo lo voy a abrir. Amén. Amén. Solamente necesitamos creer, hermano, y decir como Pedro, yo creo que tú eres el único que nos va a ayudar, Señor. No hay otro, Señor. No hay otro antes ni después. Tú eres el que iba a venir. Y por lo que tú has dicho, ni las puertas del Hades, es lo que yo le quiero decir a alguien. Tal vez el infierno se ha levantado contra usted. Las puertas del Hades no tienen nada contra usted. ¿Cuánto lo creen? Pongámonos de pie por un momento. Y la bushenda rabahaya. Oh, Señor, ayúdanos a entender quién eres, Señor, en esta noche. Que tú eres el gran yo soy, aleluya. Yo quiero que usted, hermano, cierre sus ojos por un momento, concéntrese y deje que la revelación del gran yo soy, del Dios Todopoderoso, venga sobre usted. Y ate, hermano y hermana que me escuchan esta tarde, todo lo que el diablo ha intentado hacer y desate todo lo que usted quiere ver. Porque estamos, hermano, dejándole al diablo que él ate y que él desate, viendo que la autoridad la tenemos nosotros. Jesucristo es el único Dios verdadero. Él era el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu. Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es el Dios Todopoderoso. Y Él es el gran yo soy. Eso es lo que yo siento en mi espíritu.
Si hay alguien que dice, Señor, tú eres el gran yo soy, tú vas a ser mi maná, tú vas a ser mi ayuda, tú vas a ser mi fuerza, tú me vas a llevar por este desierto y nada nos va a pasar, Señor. Tú vas a ser la columna, aleluya, de noche y la nube de día. Tú vas a ser Dios, aleluya, el camino, Señor. Tú vas a ser la verdad y la vida, Señor. Yo quiero que usted, hermano, crea por un momento ahora mismo en el Dios Todopoderoso. Clame a Él por su nombre. Y ahora mismo empiece a atar y desatar. Señor, yo ato todo espíritu, Señor, de confusión. Yo ato todo espíritu, Señor, de enfermedad que ha llegado. Todo espíritu que no nos ayude a crecer, Señor, ahora mismo lo atamos por el poder de tu palabra, Señor. En